Hay momentos en la historia de un club donde no alcanza con maquillarlo, no alcanzan los retoques, no alcanza con acomodar alguna pieza. Hay momentos donde lo único que sirve es un cambio profundo. Y Boca está exactamente ahí. Un equipo pesado, lento y sin rebeldía, un equipo inflado, sin competencia interna y sin hambre, y un club que necesita dar un golpe de timón fuerte, claro y definitivo. Por eso hoy vamos a hablar de algo que muchos piensan, pero no todos dicen. Hoy vamos a hablar de los 16 jugadores de Boca que tienen que irse ya del plantel en el próximo mercado de pases. Sí, 16, porque el recambio no tiene que ser chico, tiene que ser una revolución. Para ello vamos a ir categoría por categoría, pasando de los préstamos a las ventas, a las rescisiones y por último a las finalizaciones de contrato, sin vueltas y sin filtros. En primera categoría tenemos los préstamos. Esos jugadores directamente deben salir cedidos. No están listos para competir en Boca y no tienen un lugar en la rotación y necesitan continuidad afuera para crecer futbolísticamente. En primer lugar tenemos a Bray. El joven arquero tiene una gran proyección y ha tenido algunos partidos buenos en la primera de Boca, pero Boca necesita un arquero consolidado atrás. Bray no puede seguir alternando y necesita minutos de verdad. Necesita crecer en algún equipo del fútbol argentino, como fue en su momento Rossi con Lanús, o como fueron muchos casos más del fútbol argentino. Bray necesita tener continuidad y perder sus miedos, perder sus terrores. Por eso lo mejor para el arquero es tener un préstamo urgente para así consolidarse y luego volver a Boca para ser el arquero figura. En segundo lugar tenemos a Camilo Rey Domenech, situación muy similar a la de Bray. Es una promesa y tiene condiciones claras, pero hoy no está ni cerca de ser una opción real. Por delante tiene a Paredes, a Delgado, a Bataglia, a Ander Herrera, Belmonte, Alarcón, muchísimos jugadores. Lo mejor para Camilo sería que vaya a foguearse y empiece a demostrar en otros clubes, como lo hizo en su momento X Fernández en Tigre, por ejemplo, y después vuelva y demuestre que sí está para jugar en primera. Dalmazo es otro juvenil que necesita competir en primera, no le sirve seguir en reserva, empieza a quedarse estancado y ya se empezó a notarle el otro día en la final ante Gimnasia. Lo mejor para el volante mixto es también sumar minutos en algún equipo del fútbol argentino para así empezar a crecer y volver en un futuro al club. Mendía es más de lo mismo, Boca ya no está para llenar el plantel con jugadores que no van a jugar. Lo mejor de Mendía sería que vaya a foguearse y tomar ritmo en otros clubes, como lo ha hecho en su momento Valentini o como lo está haciendo ahora mismo Gianpaolo en Gimnasia, ya que por encima Mendía tiene por el lado izquierdo a Ayrton Costa y a Pellegrino, y por el lado derecho está Di Lolo y la muy probable incorporación de un central más. Por lo cual, como conclusión de esta categoría, es que tenemos 4 jugadores que tienen un buen futuro, pero ese futuro hoy no es en Boca. Necesitan foguearlos, hay que sacarlos a jugar para que empiecen a crecer, y cuanto más rápido, mejor va a ser. En segundo lugar tenemos las ventas. Acá entran los jugadores que ya cumplieron un ciclo o directamente nunca lograron consolidarse, y hoy además Boca todavía puede recuperar algo de plata por ellos. Lo mejor va a ser venderlos ahora, así nos empiezan a devaluar aún más. En primer lugar tenemos a Blondel. Blondel llegó en junio de 2023, luego de ser suplente a Advíncula a partir del 2024 le ganó la pulseada y empezó a ser titular en el Boca de Diego Martínez. Sin embargo, apenas inició ese año en marzo, Blondel sufrió una lesión terrible que le hizo perderse toda la temporada. Luego de ello empezó el 2025 como un posible refuerzo. Sin embargo, con Gago nunca terminó de consolidarse, y cuando Miguel Ángel Russo parecía devolverle la confianza, Blondel declaró que le tenía miedo al Bayern Múnich y lo sepultó para siempre. Lo mejor para Sonrisa y para Boca va a ser separar sus caminos y ver si Boca con esa plata puede traer algún jugador mejor en esa posición. En segundo lugar está Figal. Nicolás fue un jugador que rindió en su momento y fue muy importante, tanto en la liga obtenida en 2022 como en la Copa Libertadores de 2023. Sin embargo, entre lesiones, bajones y errores está lejos del nivel que Boca necesita. Es un central que, cuando entiende sus limitaciones, puede ser de los mejores del país. Sin embargo, hace tiempo cree que es Beckenbauer y cada vez que sale a la cancha se manda una cagada. Hoy es venta, sin ningún tipo de dudas. Por otro lado encontramos a Alarcón. Llegó con algunas expectativas, pero nunca terminó de convencer. Es correcto, es cumplidor, pero Boca necesita jerarquía en ese puesto. Y teniendo en cuenta que tiene 4 jugadores por delante, lo mejor es desprenderse de él y reinvertir su dinero. Belmonte es otro caso de jugador prolijo, pero sin peso específico. Se esperaba otra cosa. Nunca fue determinante y su ciclo terminó antes de empezar. Jiménez, el delantero de Boca, claramente es el apuntado por todo el mundo para salir de este mercado de pases, y con razón. No puede ser que alguien que use un número tan importante en la historia del club erre todos los mano a mano que tiene, pero no es solo eso, es que ahora ya ni arrastra la marca, no rebota la pelota, parece que se olvidó de jugar al fútbol directamente, es inconsistente, intermitente y parece que no tiene ni ganas de jugar en Boca. Había tenido un buen semestre
hambre a finales de 2024 cuando llegó al club, pero este 2025 se lo notó pesado y lento todo momento. Por eso lo mejor es que si llega una oferta, hay que venderlo. Por último, en esta lista se encuentra Martegani. Talento y condiciones capaz tiene, en San Lorenzo los habrá demostrado, pero la realidad es que en Boca nunca logró adaptarse ni demostrarlas. Ser irregular e intrascendente en este club te saca del mapa. Lo mejor va a ser venderlo ahora, porque si no, no lo vamos a poder vender nunca. En conclusión, estos 6 jugadores tienen cierto valor de mercado, pero ese valor está bajando. Y como no sirven en el plantel, lo mejor es desprenderse de ellos para juntar algo de dinero y poder reinvertirlo de mejor manera. En tercer categoría encontramos la rescisión. Aquellos jugadores que no pueden seguir ni un día más en el club. Acá vamos a lo fuerte, a lo que genera debate, a ciertos nombres pesados, pero futbolistas cuyo ciclo en Boca terminó, o quizás algunos ni inició. En primer lugar, quizás el más claro de todos, Cavani. Es un crack mundial con una trayectoria impecable. La rompió en el PSG, la rompió en el Napoli, la rompió en la selección uruguaya. Sin embargo, en Boca nunca terminó de despegar. El primer semestre, en junio de 2023, quedó más marcado por lo que hacía en la cancha que por los goles. Y si bien encontró una gran forma con Diego Martínez en 2024, marcando 20 goles y siendo el máximo goleador del año, el 2025 a Cavani fue pésimo, arrancando con el mal momento contra Alianza Lima, en el cual erró un gol abajo del arco increíble, y luego un año lleno de lesiones, bajones y falta de continuidad. Cobra 3 millones de dólares y no juega ya directamente, no es garantía, y no puedes armar un equipo alrededor de un jugador que no está nunca. Es increíble. Lo mejor es que rescinda contrato a final de este año y agradecerle por haber venido, pero en la historia de Boca no es nadie. Segundo lugar está Víncula, héroe de 1000 batallas y momentos inolvidables, pero hoy está lento, impreciso y con un desgaste evidente. Ya no tiene impacto ni en ataque ni en defensa, le come la espalda en todo momento y cuando tiene que pasar al ataque se tropieza con la pelota. Luis quedó muy lejos de su versión mostrada en 2023, luego de esos momentos increíbles en la Copa de Libertadores como el gol a Nacional o el gol a Fluminense. Advíncula está muy lejos de ese momento, por eso lo mejor es cerrar una etapa ahora, decirle adiós a Luis antes de que se vuelva un problema mucho más pesado para el plantel. Y por último se encuentra Hanson. Nunca rindió, nunca se adaptó y quizás nunca estuvo a la altura de jugar en Boca. Y la realidad es que ya tiene una muy avanzada edad y estar casi durante 2 años sentado en un banco de suplentes sin sumar minutos lo hace un jugador muy poco atractivo para el resto de clubes del fútbol argentino. Quizás lo mejor es rescindir. Por más que no recibamos una moneda, es mejor que se vaya y dejar de pagarle el sueldo a que siga robando. Como conclusión, acá encontramos 3 ciclos que están completamente terminados y seguir insistiendo va a ser una pérdida de tiempo y de dinero. Y por último, tenemos la finalización de los contratos, etapas que literalmente ya están cerradas, pero que no está mal recalcar que se tienen que ir del club por las dudas. Acá no hay discusión, son jugadores que directamente no es que cumplieron un ciclo, sino que lo cumplieron hace 7 años más o menos. En primer lugar tenemos Javi García, el arquero volvió cuando Riquelme asumió como vicepresidente en 2020. Esto debido a que era un jugador profesional, un líder y un referente del vestuario. Pero Boca necesita un arquero suplente activo, necesita alguien que compita de verdad el puesto, y lo mejor es que Díaz Robles tome ese lugar para empezar a foguearse con la primera, más que Javi García, que no ayuda en nada. Por el segundo lugar está Lema. Llegó como un parche y cumplió un rato. Sin embargo, fue el gran responsable de que el ciclo Martínez fracasara luego de pegar esa patada ante Estudiantes. Y hoy no aporta ni dudas ni certezas, no aporta nada. Solo se come una parte del sueldo del plantel. Es un ciclo claramente terminado, que no entiendo cómo sigue hasta el día de hoy. Y por último, el caso más emblemático de todos. Frank Fabra. Tuvo sus pequeños momentos de buen rendimiento y años eternos de errores determinantes. Su etapa está cumplida hace rato. Boca necesita un recambio urgente, no solo en ese sector, sino en el plantel. Es un jugador que claramente lo ves y emana derrota, emana cagadas, emana de errores. Independiente del Valle 2016, Santos en 2020, Fluminense en 2023. Es una falta de respeto que Fabra hacía en el club. El colombiano se tuvo que haber ido inmediatamente después de lo que hizo en la final en el Maracaná ante Fluminense. Un jugador que se hace expulsar a falta de 15 minutos en una final le está faltando al respeto al club, a sus compañeros y a la hinchada. No hace falta explicar mucho más por qué Fabra se tiene que ir. Creo que esto es bastante suficiente y lo que todos vivimos durante estos años también lo es. Como conclusión, estos son los 16 jugadores que tienen que dejar Boca en el próximo mercado de pases. No es algo por ser caprichoso, ni por estar enojado, ni por buscar polémica, sino porque Boca necesita un recambio serio, profundo y estructural. Necesita un plantel más competitivo, con más velocidad, más intensidad y más jerarquía sobre todo. Y para que vengan jugadores, primero se tienen que ir algunos. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y decime en los comentarios. ¿Coincidís con esta lista?
¿A quién agregarías vos? ¿Y a quién de estos te gustaría quedarte? Nos vemos en el próximo video, donde probablemente vamos a armar la lista de refuerzos que tiene que ir a buscar Boca sí o sí para ganar la Copa Libertadores.